Lucas, ¿cómo estáis? Muy bien. Encantado de estar aquí, de verdad que sí. Me hace muchísima ilusión grabar este programa porque sois dos de las personas que más admiro y que cuando se habla de educación en España y quiero enterarme de lo que pasa, corriendo voy a ver lo que habéis escrito y probablemente lo hagáis desde ópticas diferentes, pero al mismo tiempo creo que muy complementarias y tenía muchas ganas de sentaros juntos a hablar de educación. Pues nada, allí vamos. Bueno, para la gente que no lo sepa, si es que puede haber alguien que no lo sepa, Gregorio Luri es maestro, pedagogo, filósofo, autor, por cierto, de este ensayo recién publicado por Deusto que se llama En busca del tiempo en que vivimos, que yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea, y Lucas Gortázar es director de investigación de SADC-Pol. Esta será la primera, espero que sea la primera de muchas colaboraciones entre SADC-Pol y España Juntos Sumamos. Espero que sea el principio de una bonita amistad y vamos al lío. Quería preguntaros un primer balance general de la situación de la educación en España. ¿Cómo lo veis? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo está el tema? Yo creo que primero, dudo que tengamos en estos momentos un sistema educativo. Las dinámicas autonómicas han creado inercias muy distintas y es muy difícil hoy comparar, por ejemplo, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, o Cataluña y Extremadura, o Canarias y Galicia. Tenemos un sistema educativo, tenemos unas leyes generales, pero las aplicaciones están siendo tan heterogéneas que lo que se hace en un sitio no se hace en otro. Entonces, eso por una parte. Segundo, me parece que tenemos tendencia a evaluarnos a nosotros mismos por la altura de nuestras intenciones, que obviamente son altísimas, y como las intenciones son tan altas, tendemos también a no mirar con mucho detalle los resultados. Entonces, una situación en la que no está claro que tengamos un sistema educativo y en la cual pues ves a todo el mundo cargado de buenas intenciones. En educación creo que estaremos de acuerdo, todo el mundo lo quiere hacer bien. A mí no se me ocurre que haya un docente que por la mañana se levante a ver cómo lo hago mal. Ahora bien, hay que conocer el oficio, ¿eh? Además de tener buenas intenciones hay que conocer el oficio. Lucas, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que estamos en un punto de haber realizado grandes progresos. Hace 40 años, en el año 82, la tasa de abandono escolar era del 62%, la tasa de repetición de curso del 40%. La tasa de analfabetismo todavía era importante en la población adulta. Y ahora estamos en un punto de haber realizado grandes progresos en acceso a la escolarización, manteniendo unos ciertos niveles de aprendizaje en casi todas las etapas, sobre todo en las 2 décadas siguientes, ¿no? 70, 80, 90, ¿no? Y luego yo creo que a partir del nuevo siglo ha habido un frenazo reformista, un frenazo de progreso de la educación en la que, claro, veníamos de una época de mucho atraso educativo, lo que en Francia se hizo hace 120 años, o en muchos países europeos hace 80, 90, nosotros lo hicimos en la segunda parte del siglo XX, y después de recuperar mucho tiempo perdido, estamos en un punto donde, digamos, hay desafíos que no se acaban de abordar, hay situaciones que claramente han sido muy problemáticas, por ejemplo, la alta tasa de abandono escolar, que ahora por fin mejora, pero que ha sido muy alta durante varios años, y unos niveles de aprendizaje, digamos, que medimos en las pruebas internacionales, que no son catastróficos, pero que son mejorables, ¿no? Entonces, yo soy optimista respecto al pasado y quizás un poco más cauto respecto al futuro. Sin embargo, parece que en España nos cuesta muchísimo ponernos de acuerdo sobre la educación. Los grandes partidos siempre acaban peleados por la cuestión de la educación. ¿Por qué creéis que nos cuesta tanto ponernos de acuerdo en este país sobre un plan educativo? Porque la educación es la política en primer término. Es exactamente eso, digamos que es la primera trinchera, ¿eh? Allá donde las virtudes y defectos de un país se ven con más claridad. Cuando las sociedades son culturalmente muy homogéneas, pues entonces obviamente los debates son menores, es muy fácil ponerse de acuerdo. Finlandia no es que tuviese un gran sistema educativo, tenía una sociedad culturalmente muy homogénea, donde los debates que tenemos nosotros, que son muy vivos, pues no existían. Y podríamos decir pues, que las repúblicas bálticas, incluso Polonia, que ha tenido una mejora considerable. Y la política, en definitiva, ¿por qué se caracteriza? Pues porque debatimos
y además debatimos, incluso estamos dispuestos a dar la vida por causas sobre las cuales no tenemos ningún instrumento de medida que nos diga con precisión qué son. Es decir, si ahora estamos discutiendo si ese libro pesa 100 o 500 gramos, dirimimos el debate de una manera muy fácil, lo pesamos y ya está. Pero resulta que cuando perseguimos lo bueno, lo justo, lo bello, ahí es donde carecemos de escalas de medición y donde nos enfrentamos con más firmeza. Pues bien, la pluralidad de objetivos que cada cual considera legítimos y buenos, pero que son heterogéneos en la práctica, en España, pues que tendemos de manera histórica a exagerarlo todo, pues en la educación se da de una manera especialmente exagerada. Yo tengo una visión complementaria a la de Gregorio, ¿no? Comparto el argumento de la homogeneidad o la pluralidad como clave para cohesionar un sector como el de la educación, pero yo creo que en España hay un cierto consenso en torno al diagnóstico. Hay más o menos, con la información que hay, sabemos dónde están los retos, que hay un problema por un lado de alta tasa de fracaso escolar, que falta aumentar la proporción de alumnados de alto desempeño, que hay una tasa de repetición de curso que puede ser causa o consecuencia, síntoma o problema, pero que claramente es problemática, que la profesión docente, pues bueno, no se diría está en crisis, pero bueno, que requiere de una revitalización, que somos un país que evalúa poco, que es un país que invierte poco. Todo este diagnóstico, yo estuve en la subcomisión famosa del Pacto por la Educación de la anterior legislatura, y en general era sorprendente ver a los diputados de partidos muy distintos compartir más o menos dónde estábamos. Y ahí creo que no hay tantas diferencias, más o menos. El problema es, una vez hecho ese diagnóstico, la dirección a tomar, ahí sí que hay diferencias, ¿no? Las recetas, ¿no? Y en ese sentido, termino, yo creo que una clave muy importante que se menciona poco es que en educación tenemos una sociedad civil educativa, transversal, si se quiere, débil. No hay colectivos profesionales docentes, más allá de los colectivos sindicales, organizados para cambiar el transcurso de la educación. No lo ha habido, no hay una movilización de las familias, por ejemplo, fuerte, ¿no? Y esa debilidad del sector lo que hace es que le da demasiado poder a la práctica política y a los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos son actores fuertes, luego hay otra serie de actores, sindicatos, patronales de escuelas concertadas y demás, pero que en general está muy concentrado el poder de toma de decisiones, ¿no? Y en una sociedad plural eso es problemático, porque al final no hay los contrapesos o no hay, digamos, los consensos que se forjan son débiles, ¿no? Aunque existen y no activan ciertos liderazgos que yo creo que son imprescindibles y que en otras áreas, en España, somos capaces de lograr. Si yo mañana quiero encargar una ley educativa y se la quiero encargar a Luri y a Lucas, ¿os pondríais de acuerdo? ¿Y en qué cosas os sería más fácil ponernos de acuerdo? ¿Y en qué cosas encontraríais más diferencias, más puntos de fricción? Mira, posiblemente para ponernos de acuerdo sería bueno quizás diferenciar entre lo que sería la estructura del sistema y su contenido. Es decir, con la estructura creo que nos pondríamos fácilmente de acuerdo. Es decir, las diferencias que podría haber, cómo debiera estar organizado el sistema. Con respecto al contenido tendríamos, creo yo, más problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, mira, una ley es ley en la medida en que es respetada, no en la medida en que es dictada. Es decir, no nos sirven de nada leyes que puedan ser maravillosas en el papel, pero que después no habrá ley en España educativa de éxito si no cuenta con la complicidad activa de los docentes. Hay que ganársela. Y ahí yo no tengo recetas, pero sí que sé, si no contamos con esa complicidad activa, da igual las leyes que hagamos. Yo creo que, respondiendo a tu pregunta, sí que hay un espacio amplio de consenso no explorado. Que efectivamente, y recogiendo el guante de Gregorio, requiere no solo de salir en el BOE, claro, de procesos donde los profesionales de la educación deban participar mucho más que lo que han hecho históricamente, pero donde creo que efectivamente, bueno, voy a entrar un poco en materia, ¿no? Por ejemplo, el debate curricular. El debate curricular ha estado relativamente politizado en España hasta ahora que se ha politizado de manera extrema, ¿no?
Y creo que parte del problema no es tanto es de visión, pero también es un problema técnico, es acertar con un currículum que recoja lo que se hayan venido a llamar competencias, con mejor o menor acierto, pero de una manera práctica, ¿no? Que no solo salga en el BOE, ¿no? Entonces, creo que al final la clave es trabajar en ideas que quizás podemos compartir, pero de una manera un poco diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Creo que hay espacio enorme, por ejemplo, a trabajar en la cuestión de la evaluación educativa. Ahí creo que hay mucho margen de mejora, cómo evaluar bien, con rigor, con fiabilidad psicométrica, el aprendizaje matemático en primaria, en secundaria, y que eso genere información al sector educativo, a las familias, a los centros, planes de mejora y demás, que creo que reúne suficiente consenso. Creo que hay consenso suficiente sobre cómo fortalecer la profesión docente. Creo que hay consenso suficiente sobre qué capacidades organizativas y autonomías deben tener los centros educativos para tomar sus decisiones y a cambio qué se les debe pedir, ¿no? Cómo estamos sobreregulando la educación y dando demasiada burocracia a sus profesiones. Creo que hay una serie de temas... Esto déjame que lo subraye, es lo de la burocracia en los centros educativos. Yo no sé si hoy me apetecería ser maestro. Yo recuerdo una escuela en la que estaba nevando y salíamos a jugar con la nieve, en la que hacía buena tarde y estábamos nerviosos y nos íbamos a ver cómo eran las rocas de granito, de qué estaban formadas. Ahora no puedes hacer nada de esto porque tienes que tener todo previsto en tu programa escolar, desde anticipación. A ver, y una programación que puede más que las insinuaciones directas de la realidad no es una buena programación, sobre todo con los niños. Y la cantidad de papeles, yo lo veo por mi hija que es maestra, ¿no? La cantidad de papeles que tienen que hacer en los que en el fondo no creen, y entonces los haces burocráticamente para contentar a inspección que no se los va a leer y los van a llevar al departamento que nadie los va a estudiar. Es horroroso, para mí es horroroso. La burocratización que indica un miedo, indica un miedo a lo que dirán los padres, indica un miedo a que vamos a tener controladas las cosas. Pero la enseñanza, sobre todo en primaria, no es eso. Tiene que ser más viva, más espontánea, más directa. Es decir, la realidad, es decir, la actualidad no puede valer más que una programación que has hecho hace 5 meses. ¿Cuál creéis que debe ser el papel de la escuela? Porque hay gente que dice, no, es que la escuela debe formar en valores, debe formar ciudadanos. Entonces, la escuela debe formar a futuros trabajadores, ¿no? Debe formar en competencias para la implantación en el mundo laboral. ¿Vosotros qué creéis? Pues mira, yo con el tiempo he ido entendiendo la importancia de lo que me decía mi madre, una familia muy humilde, agrícolas, en un pueblecillo de Navarra, que me decía literalmente, me cogía la mano y me decía, hijo mío, estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio. Creo que ese es el papel de la escuela, abrir puertas de tu ámbito familiar. Ahora bien, aquí aparece una cuestión, y es que el esfuerzo que tiene que hacer alguien con una cultura, con un ámbito cultural y con un bagaje cultural pobre, y el esfuerzo que tiene que hacer alguien pues con un bagaje cultural amplio es muy distinto. Y con frecuencia tendemos en la escuela a aplicar para todos métodos que pueden tener mucho sentido con los niños que acuden a la escuela con un bagaje cultural amplio, pero no para los necesitados. Quiero decir, todas las metodologías constructivistas van maravillosamente bien cuando los niños tienen materiales de construcción, pero cuando te encuentras con alumnos cuyo vocabulario habitual es de 500 palabras, pues ahí, ¿qué puedes construir? A mi modo de ver, con estos niños, lo que sería la enseñanza directa, la educación directa es esencial porque tienes que acelerar procesos, tienes que buscar la manera de dignificar la profesión, tienes que buscar la manera de pagar más a los mejores profesores para que puedan ir, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué quería decir mi madre con eso? Pues básicamente quería decir, hijo mío, pues estudia para que puedas presentarte en cualquier sitio, relacionarte con el pobre sin prepotencia y con el poderoso sin vasallaje, por decirlo así. Pero yo añadiría ahora una cosa más, también contigo mismo, de relacionarte contigo mismo, saber pensar, saber juiciar. Y para esto cada vez tengo más claro que la escritura, el dominio de la escritura, es exactamente lo que entendemos por pensamiento crítico y por autonomía,
es exactamente lo que se pone en juego cuando te sitúas ante una hoja en blanco. Yo creo que has planteado, ¿no? Debe construir ciudadanía o debe formar para el mercado de trabajo. Yo creo que esa dicotomía se ha ido reduciendo. Parte del profundo debate ideológico que hay en la educación tiene que ver con la dimensión de valores, ¿no?, de la educación. Y el choque entre, bueno, la visión de la izquierda y la derecha sobre los valores que debe inculcar la educación. Y siempre hemos estado vueltas con esto. Sí. La educación para la ciudadanía, la religión. Pero fíjate, yo creo, volviendo a la pregunta inicial, creo que se está abriendo una respuesta para diferentes objetivos. En la medida en la que avanzamos a una sociedad donde el conocimiento es cada vez más importante, donde el conocimiento aplicado es cada vez más relevante, no solo para ser un buen trabajador, sino para participar en el debate público, para ser un ciudadano crítico, para ser parte de tu comunidad, hay a la vez una serie de valores y de habilidades o de competencias, si se quiere, que ganan mucho más peso en relación al modelo industrial, formación educativo industrial, para el cual pues, fueron educados nuestros padres y nuestros abuelos. Y entonces hay una serie de habilidades que para responder a ese doble mandato del que hablas tú, tanto el mandato ciudadano como el económico, pues son igualmente compatibles, ¿no? Ser capaz de aprender a discrepar es una competencia muy importante que deberíamos de trabajar. Aprender, por supuesto, se habla mucho, ¿no?, de trabajar con otros, aprender a expresarte, aprender a ser crítico, Entonces, efectivamente, yo creo que responder a ese mandato es cada vez más compatible de la escuela y yo niego la mayor, no creo que haya que contraponerlos o cada vez menos. Dicho esto, y ahí sí estoy de acuerdo con Gregorio, creo que hay la llave que abre todas las puertas es la del lenguaje. Y que en ese sentido, efectivamente, sabemos que más de un 20% de los niños en España no entienden lo que leen, no solo en la lengua natural o escrita, sino también del lenguaje matemático, y que efectivamente esas dos competencias, la idiomática o digamos lingüística y la matemática, son claramente algo por lo que hay que seguir apostando en los primeros años, volviendo al punto anterior, porque claramente no lo estamos logrando, ¿no? Pero a partir de ahí, yo creo que el mandato social y ciudadano y a la vez el mandato económico son cada vez más compatibles y creo que no hay tanta discrepancia en eso como en el papel de la escuela. De hecho, yo lo que veo ahora es que hay un sector de la población que considera que bueno, siempre ha estado ahí, ¿no?, pero que sigue manifestando su opinión de que la escuela está solo para instruir, para transmitir saberes y conocimientos desde el comienzo hasta el final de la educación, que creo que es parte del mandato, ¿no? Mi punto sería que no solo debería ser ese el mandato. Es decir, obviamente la escuela no está solo para instruir, eso además no se sostiene, ¿no?, ningún argumento. Y tampoco es un parque de atracciones. Pero vamos a ver, para mí es clarísimo eso, ¿eh? Es decir, no es un lugar al que vayas a pasártelo mal, pero tienes un maestro ahí, un maestro que te va ayudando a ponerte de puntillas, ¿eh? A ver, ¿por qué no está solamente para adquirir sin más conocimientos? Porque los conocimientos válidos son aquellos que has subjetivado, has hecho tuyos, ¿eh? Yo diría que sí, que la escuela tiene un papel para hacer accesible lo que podríamos llamar la cultura objetiva en todas sus dimensiones al individuo, siempre y cuando consigamos que éste no la almacene, sino que la subjetive. Por una parte, que lo de las competencias en educación cambiamos con relativa facilidad de nombres. El qué, su significado, permanece bastante estable. Cuando yo estudiaba magisterio, pues en los años 70 se nos insistía en los objetivos operativos. Pues son competencias, ¿no? Si quieres, el fondo teórico que hay detrás es distinto, pero decía, en la programación tienes que poner objetivos operativos. ¿Para qué? Cuando yo estudiaba la taxonomía de Bloom, que sigo pensando que marca muy bien la complejidad del aprendizaje, ¿qué es el dominio cognitivo? Después hay otros, pero el dominio cognitivo, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, evaluación, es decir, eso es el dominio cognitivo. Es decir, quien crea que la escuela solamente es un lugar de instrucción
de almacenaje de conocimientos, simplemente es que no tiene ni idea ni del el preescolar de psicología o de pedagogía. Llevamos muchísimo tiempo discutiendo Giner de los Ríos. Si en el fondo los debates que estamos teniendo están planteados exactamente igual, con nuestro mismo vocabulario por Giner de los Ríos. Y dicho esto, añadiré que Giner de los Ríos me parece que debe ser criticado a fondo, que debe ser criticado a fondo, por muchas razones. Pero déjame decir, volviendo al lenguaje, yo me he pasado muchas horas contando palabras que escuchan los niños de diferentes ambientes culturales. Hay niños que escuchan alrededor de 600 palabras por hora y hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. Eso significa en la práctica que hay niños que a los 4 años han escuchado o han podido escuchar 40 millones de palabras más que otros. Esto tiene una traducción muy directa, que es que hay niños que el lenguaje escolar, el lenguaje académico y el lenguaje familiar son lo mismo, por lo tanto ese lenguaje que ven en casa lo encuentran en la escuela y en la escuela, el lenguaje de escuela, pues lo amplifican en casa. Hay un juego de suma-suma, ¿no? Hay niños que el lenguaje de la escuela lo tienen que traducir a su lenguaje familiar. Era mi caso, de una manera clarísima. A mí cuando me decían pretérito pluscuamperfecto, a mí eso no me decía nada. Yo tenía, además, el hubiese, ¿qué es esto, no? Se te escapa. Cuando tú tienes que traducir el lenguaje escolar al lenguaje, a tu lenguaje, a tu idiolecto, y tu idiolecto está muy marcado, en la traducción siempre hay una pérdida de contenidos. ¿Qué ocurre? Pues que yo esto lo he estudiado sobre todo en Cataluña, que esas diferencias de lenguaje creo que se ponen de manifiesto de una manera muy clara en tercero y cuarto de primaria. Siempre insisto en esto, cuando el niño tiene que pasar de aprender a leer a aprender leyendo, ¿no? Porque están en dos mundos distintos. Por eso insisto en que cuando buena parte de las trampas en las que caemos en nuestros debates es creer que hay un método para todos. Probablemente no. Probablemente no hay un método para todos y un método que puede estar muy bien en según qué sitio, pues en otro igual no está tan bien, tienes que utilizar otros recursos. Tenemos que ir terminando, pero no me resisto a haceros un par de preguntas más. Una, ¿hay una crisis de autoridad del profesor? Hay una crisis de autoridad en la sociedad. Y eso no lo digo de manera dramática, porque no estoy queriendo decir con eso que haya que recuperar figuras antiguas, sino que tienen que emerger las nuevas figuras de autoridad. Aquello que decía Gramsci, mira, lo recojo en el libro, lo viejo aún no ha muerto y lo nuevo aún no acaba de aparecer, pues son las situaciones en las que todo parece tambalearse, dudamos de todo y la autoridad, aquellas figuras, aquellos discursos, aquellas presencias, aquellos ejemplos también que de alguna manera sirven de orientación, pues digamos que colectivamente desconfiamos, ¿no? Que hay una crisis de autoridad en la sociedad me parece notable, pero insisto, con esto no estoy diciendo que haya que recuperar figuras de autoridad pasada, sino que habrá que buscar figuras de orientación para el presente y para el futuro. ¿Y tiene también algo que ver con la preparación de los profesores que tenemos o creéis que esto tiene que yo creo que formamos, seleccionamos y preparamos a los docentes para un mundo que era el anterior, donde tenían mucha más autoridad. Entonces hay un choque muy grande cuando llegan al aula porque ven que esa autoridad que presuponen que se van a encontrar no la tienen, pero no la tienen no porque vayamos a peor, sino por dos motivos. Uno, primero, la sociedad está cambiando hacia algo que no sabemos qué va a ser, y segundo, porque antes, hace 50 años o 40 o incluso 30 años, había muchos alumnos que se quedaban fuera, que no salían en la foto, pero que ahora están, y es un alumnado mucho más diverso el que hay que atender, ¿no? O sea, un colega de trabajo siempre dice, claro, hemos pasado de la maratón olímpica, donde había muy pocas diferencias en los resultados entre el primero y el último, a la maratón popular, donde pueden competir los mejores del mundo y hacer 2 horas en la maratón, pero también nuestro vecino del cuarto, que igual tarda 4 horas. La percepción, por tanto, hay más desigualdad. ¿Qué pasa? Que antes a la maratón olímpica se presentaban 10 y ahora jugamos a un juego en el que vamos todos, ¿no? Y esa universalización o democratización de la educación a toda la sociedad, que creo que es una gran noticia, pues volviendo al tema de la autoridad,
se vive a veces como con un cierto, no sé si nostalgia no, porque creo que no es nostalgia, pero una inseguridad, una preocupación de, oye, a mí me han preparado para un mundo que no me he encontrado, ¿no? Lo que no puedo hacer es criticar a ese mundo, no puedo decir, oye, esta sociedad que me toca educar, pues es el problema, ¿no? Es una bendición que ahora los niños, todos los niños de rentas bajas, todas las familias inmigrantes tengan una educación realmente plena hasta el final de la secundaria. Eso es una buena noticia, ¿no? Pero cómo abordarlo, no podemos convertir eso en un ataque a la democratización, a la universalización de la educación, sino cambio un poco, efectivamente, respondiendo a la pregunta, Aurora, de cómo seleccionamos y formamos a los maestros y docentes para trabajar en ese mundo y las condiciones que se van a encontrar, ¿no? Y claramente ahora no lo estamos haciendo, estamos preparando materias o programas de estudios en facultades de educación para un mundo que no existe, seleccionando funcionarios para un mundo que no existe y acompañándoles en la profesión para un mundo que no existe. Esto genera una frustración pues enorme. Mira, cuando yo comencé a trabajar de maestro, recuerdo perfectamente a la escuela, era muy habitual que te vinieran padres y que te dijeran, usted dele, que yo no puedo hacer carrera con él, dele, a ver, y no se preocupe que si, usted dele, esa frase la tengo tan clavada. Hoy te encuentras en situaciones, eso no solamente es imposible, sino que te encuentras desde niños con un sentido de la justicia muy marcado. Tú no puedes imponerte como maestro porque eres el maestro sin dar argumentos. Y a mí eso me parece bien, pero me parece que haya que justificar el porqué, porque si no te encuentras en situaciones, siempre es peligroso poner ejemplos, ¿no? Concretos cuando hablamos en educación, porque podría haber 200.000 comentarios. Pero me contaban de una escuela de Barcelona, de la ciudad de Barcelona. La tutora les dice, tenemos que preparar el carnaval, organizároslo y decirme de qué. En la siguiente tutoría, desde ya lo hemos decidido, queremos las chicas ir de animadoras, de cheerleaders y los chicos de futbolistas. Y la profesora dice, no, esto es sexismo. Ya está la bronca porque los niños dicen, entonces, ¿por qué nos dijiste que nos organicemos? Y las chicas querían ir de cheerleaders, les hacía ilusión. No, eso es sexismo. Bueno, pues ante estas situaciones ya no sirve decir, porque sí, os pongo un parte a toda la clase. Tienes que saber argumentar, claro. Última pregunta. ¿Qué hacemos con la educación concertada, que es otro de los caballos de batalla de la educación en España? Pues mira, para mí la cuestión es la siguiente. Si tuviésemos una escuela como la escuela republicana francesa, en el que sabes lo que te vas a encontrar en todas las escuelas, el debate sería de un tipo. Hoy, cuando estamos fomentando la autonomía escolar, mi pregunta es, ¿de qué me sirve a mí la autonomía de las escuelas y que cada escuela tenga un perfil definido si yo no puedo elegir? Es decir, la autonomía escolar ha de ir acompañada de la elección, y la elección de centros ha de ser lo más amplia posible. Porque bueno, las situaciones en Europa son distintas, muy heterogéneas, pero si hacemos del pluralismo un valor constitucional supremo, como hemos hecho, y creo que está bien hecho, va a ser difícil gestionar esto, aunque, bueno, pues ya veremos el nuevo Tribunal Constitucional qué es lo que dice sobre una sentencia que tiene ahí sobre la mesa redactada desde hace tiempo. Yo creo que no se puede entender la escuela concertada sin tener un poco clara la historia de la educación en España en los últimos 100 y pico años, y que al final el resultado es un proceso largo de papel de la Iglesia, la debilidad del sector, del gobierno, del Estado durante varias décadas, luego periodo fuerte de franquismo, donde básicamente se le cede la capacidad de educar en gran parte de nuevo a la Iglesia. Entonces, esa historia no la puede uno negar y anular y decir, bueno, vamos a cargarnos la escuela concertada, ¿no? Hay todo un proceso, ¿no?, donde al final la escuela concertada entra en el sistema en el 85 con la LODE, con la ley de Maravall, pues de una manera, creo yo, razonable. El problema es que la aplicación de esos mecanismos pues han resultado en algunos desequilibrios. Aquí hay dos opciones. La opción A es, nos vamos a cargar la escuela concertada y vamos a intentar hacer una escuela pública, puede ser republicana o puede ser de otro tipo, porque es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades. Yo creo que eso, que puede ser interesante explorarlo, desde el punto de vista político es absolutamente inviable. Es mucho más inviable que todo lo que hemos dicho aquí. Entonces,
pensando en términos pragmáticos, ¿qué se puede hacer para, por un lado, respetar esa pluralidad y, por otro, garantizar la igualdad de oportunidades? Sabemos que la escuela concertada es un factor de exclusión o segregación social, es decir, hay familias de nivel sociocultural que van en mayor proporción a las escuelas concertadas, y yo creo que ahí está el debate, es cómo de alguna manera se integra más en las garantías de financiación de la escuela concertada, es decir, la escuela concertada no está en peligro a cambio de una serie de cosas que debían ocurrir en los últimos 35 años después de aquella ley, pero que no se han producido, ¿no? Que sean más inclusivas. Tienen que ser más inclusivas. Tenemos además más población diversa en la escuela y, sobre todo, con las diferencias de fertilidad de familias nacionales y de origen inmigrante, más población de origen inmigrante, y hay que ir incorporándolas en la escuela concertada, y por tanto no se puede percibir como un servicio semipúblico o semiprivado, es decir, es un servicio con objetivos iguales que los del prestatario público, pero que ofrecidos por agentes privados o de la sociedad civil, ¿no? Pero hay unos objetivos mínimos a los que hay que aspirar, y yo creo que por ahí está el punto más o menos de acuerdo. Yo creo que hay una oportunidad muy grande ahora. Nosotros hemos publicado varias cosas que van en esta dirección, y lo vamos a seguir haciendo, que tiene que ver con la caída de la natalidad, ¿no? Estamos perdiendo alumnos porque nacen menos niños, y eso en realidad es una oportunidad para ponernos de acuerdo. Si no pactamos cómo vamos a trabajar la escolarización y la relación entre la pública y la concertada, vamos a ir a una guerra escolar los próximos 10 años, y creo que eso es tan indeseable que merece la pena explorar un acuerdo, que ya digo, ¿no? Es más garantías, pero a cambio de unas contrapartidas. Al final no estáis tan en desacuerdo, ¿eh? Porque no hemos entrado en las cuestiones de desacuerdo, pero eso está muy bien, es decir, que a mí, es decir, el desacuerdo es siempre pues un elemento de la realidad. El problema es si el desacuerdo lo manifiestas con palabras o con puños. Yo no creo que haya sido el caso, pero también creo que si uno escucha atentamente la conversación que hemos tenido, sí, claramente hay diferencias, pero efectivamente en educación, y eso creo que es un poco la lección del aprendizaje, ¿no? En el debate público, es que elegimos siempre aquello que nos divide o aquello en lo que estamos de acuerdo, porque eso es una decisión, digamos, de situar la educación como un elemento de centrar en la lucha partidista o ideológica, pero podríamos estar protegiéndola, teniendo ese tipo de conversaciones que yo obviamente agradezco. Muy bien, pues oye, a ver si también los partidos toman nota y hacen ese ejercicio de sentarse el uno al lado del otro y escuchar al que tiene ideas diferentes, pero descubrir al mismo tiempo que hay muchos puntos de encuentro. Muchas gracias, Gregorio Luri, Lucas Gortázar, y nada, pues nos vemos en la próxima. Un placer. Un placer, muchas gracias.